Aleluya, alabado sea tu nombre, Señor. Te quiero dar gracias, Dios, porque tú eres Dios de promesas, Dios de pactos y Dios cumplidor. Gracias porque tú estás aquí, porque tú lo has prometido y a través de tu Espíritu podemos experimentar tu presencia. Amén. Tomen asiento, queridos. Este día es un día muy especial para la Iglesia de Jesucristo. Esta iglesia local. Hay una condición en la cual nosotros, por pura misericordia del Señor, hemos sido injertados, hemos sido incorporados a la iglesia. Quisiera preguntar, queridos hermanas, hermanos, ¿cuántos dan gracias a Dios por la iglesia? Amén. Dale un abracito al que está al lado. Esa es la iglesia. Un abracito al que está al lado, bendígalo. Amén. Amén. En este mediodía quisiera compartir una palabra del Señor que es una enseñanza, un saludo y una exhortación para la iglesia. Y creo que está de más decir que cuando hablamos de iglesia no nos estamos refiriendo al edificio, a la estructura en la cual nosotros nos cobijamos, sino que la iglesia somos cada uno de los que estamos aquí. Y hay una oportunidad muy especial que el fundador de la iglesia se puso en la posición de el iniciador y constituyó a la iglesia con una palabra profética. Y en Mateo, en el capítulo 16, el Señor Jesucristo lo expresó de la siguiente manera. Mateo capítulo 16 y el verso 16, Pedro le dice así al Señor. Y él le dijo, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué dice, hermanos? Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. El Señor Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y cuando nosotros leemos este texto y leemos esta palabra, no estamos pensando en forma exclusiva y egoísta de que el Señor se está refiriendo a esta iglesia local, sino que a nuestros queridos hermanos que están repartidos por todo el planeta, en diferentes lugares, en diferentes formas. Hermanos, hay iglesias
que se reúnen en forma secreta en lugares pequeños, oscuros, porque no les es permitido reunirse con esta libertad. Hay hermanos que se reúnen en pequeños templos con libertad, pero pequeños grupos. Hay iglesias que están constituidas con grandes congregaciones. Hay queridas iglesias, tanto en nuestro país como en el alrededor del mundo, donde se reúnen por miles, tremendas reuniones donde se congrega la iglesia y adora y exalta el nombre del Señor, pero también recibe la bendición de la palabra. Por lo tanto, hay diferentes características, diferentes formas en cuanto al número y en cuanto a la liturgia, a la forma que tienen para hacer una reunión. Pero en todas ellas está la firmeza de la palabra que el Señor estableció, que la iglesia es del Señor. Amén. Y si es del Señor, la iglesia permanece firme por siempre. Son muchos a través de la historia que se han burlado de la iglesia y han dicho: en algún momento la iglesia cristiana va a desaparecer. Pero gloria a Dios que cada día el mensaje del evangelio llega a diferentes rincones y llegó también hasta aquí, y nosotros hemos creído y hemos experimentado salvación por nuestro Señor. Amén. Y nosotros somos parte de la iglesia. Hay una carta en la cual nos vamos a detener en este día y voy a tratar de ser lo más conciso posible con los comentarios, porque la lectura de la palabra del Señor nos va a hablar por sí misma. Quiero invitarles que vamos a Efesios. Efesios, el capítulo 1, vamos a comenzar. Ahí nos vamos a mover en esta carta que tiene una característica muy especial. Para entender el contexto en que los hermanos en Éfeso recibieron esta carta, tenemos que decir que esta carta está escrita mientras el apóstol Pablo está bajo arresto domiciliario. Sí, esto no es tan nuevo, hermano. Esto es muy antiguo también. El apóstol Pablo, por orden del Imperio Romano, él estaba en Roma esperando el juicio, y mientras esperaba el juicio estaba bajo arresto domiciliario total. Pero tenía una libertad. Tenía libertad para recibir a todas las visitas que fueran pertinentes de él. Y también tenía esta libertad de escribir cartas a las diferentes iglesias en las cuales él había estado. Y en particular a esta iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo le había dedicado bastante tiempo para estar con ellos. El apóstol Pablo estuvo con ellos aproximadamente 3 años, enseñando, predicando, pastoreando a la iglesia en Éfeso. Y de acuerdo a las señales escriturales extrabíblicas que tenemos, la iglesia en Éfeso se caracterizaba por ser una iglesia fiel. Una iglesia que escuchó la palabra, una iglesia que aprendió la palabra, pero la ponía en práctica, la ponía en obra. Así que los sentimientos y el carácter del amor que el apóstol Pablo le dispensaba a la iglesia en Éfeso era muy especial. Yo tengo que decir, hermanos, que hemos experimentado nosotros en esta iglesia local, la iglesia de Maipú, que el Señor nos ha tratado con mucho cariño, con mucho amor. Como presbiterio, en más de alguna oportunidad hemos comentado y hemos dicho: gracias al Señor por esta iglesia. Cómo el Señor nos ha amado,
cómo el Señor nos ha cuidado. Y en este último tiempo debemos constatar y debemos reconocer que el Señor nos ha amado y nos ha cuidado con propósito. Porque el Señor tiene metas y tiene propósitos con esta iglesia. ¿Lo cree usted así? O como escuchábamos en la palabra del Señor hace 2 domingos atrás, el pastor Ezequiel nos compartió esta interesante exposición de la palabra del Señor del Salmo 23, que debo reconocer que habitualmente nosotros lo leemos y lo citamos, muchos lo citamos hasta de memoria, con el carácter de que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Cierto? Eso lo sabemos de memoria. Y los asambleístas lo sabemos tan de memoria que cada vez que nos sentamos a la mesa y oramos por los alimentos, decimos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nosotros decimos: nada me faltará. Hay algunos que dicen: nada me faltará, porque tienen mucho. Pero nosotros decimos: nada nos faltará, porque nada nos falta de parte del Señor. Pero a través de la dirección y la inspiración que el Señor le dio al pastor Ezequiel los 2 domingos atrás, hemos aprendido y hemos experimentado que el Señor es bueno con nosotros. Pero el Señor nos ha cuidado para que nosotros le honremos a Él, para que le sirvamos a Él. Amén. Algunos seguramente se pusieron nerviosos cuando escuchábamos que el Señor nos ha criado para que demos lana. ¿Ah? Y claro, el primer pensamiento humano, ¿qué nos quieren enseñar? ¿Que nosotros tenemos que dar dinero o lo que sea? No, hermanos, es mucho más que eso. El Señor nos pide que nosotros demos nuestra vida delante del Señor, en sacrificio vivo para obrar al Señor. Y esta carta a los Efesios, inspirada por el Espíritu Santo, mire, a mí me pasa, hermanos, que cuando yo leo la palabra, yo cada vez la encuentro, pero tan extraordinaria, una palabra con otra, con una perfección y con una profundidad, con una sabiduría señalada por el Espíritu Santo, nos enseña a nosotros qué nos quiere decir. Y aquí en Efesios, en el capítulo 1 y el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo no vamos a dar gracias, hermanos, que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo? Porque Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Él sabía exactamente cuando nosotros íbamos a nacer, qué íbamos a hacer y que nos iba a dar la oportunidad de entregarnos el mensaje del Evangelio. Y el Señor sabía, Isabel, que tú ibas a creer y que tú ibas a creer en el Señor Jesucristo. Y el Señor te llamó. El Señor sabía, Fernanda, en el vientre de tu madre, que tú le ibas a creer a Él y que tú le ibas a servir. Yerti, el Señor te tenía en sus pensamientos desde siempre. No sé por qué estoy citando a puras mujeres. ¿Será porque el Señor sabe que son más fieles que los hombres? ¿Ah? Sí, fieles en todo, toman en serio las cosas, pero ahora también el Señor te conocía, Rigo, aunque tú eras rudo, aunque tú eras fuerte. El Rigo nos ha contado que cuando él era muy jovencito,
no aceptaba ni una dificultad arreglarla con palabras. ¿Ah? Y era bueno para los combos, bueno para dar y bueno para recibir. Pero llegó el día en que el Señor salió a su encuentro y lo cambió. El Señor lo transformó, le dio una esposa, le dio una familia. Y el Señor así nos ha tocado y nos ha ubicado a cada uno de nosotros. Y aquí dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Santo significa no santulón. Santo significa apartado para su servicio. Amén. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Luego, el 11, saltamos en el capítulo 1, el verso 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia. ¿A cuánto le gusta la herencia? ¿Ah? No va a decir que no le gustaría que un pariente cercano le dejara una buena herencia, no sé, alguna cosa, algún objeto, alguna propiedad. ¿A quién no le gustaría? Ustedes son desprovistos de deseos materiales. A mí me hubiese gustado, pero no lo tuve. Pero tengo la mayor herencia en el Señor, que es la vida eterna. Amén. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, estoy leyendo el 11, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuestro Dios es un Dios de propósito, no de casualidades, es un Dios de propósito, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, para que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Mire, hay un resumen muy interesante, no es un resumen mío, hermano, es un resumen de un comentario que me pareció muy interesante compartirlo con ustedes hoy día y que tiene que ver con la alabanza de la gloria del Señor. Obedecer con nuestro corazón. Cuando le amamos más que cualquier relación, actividad o logro o posesión. Y desgloso esto. Cuando le amamos más que cualquier relación. Yo amo a mi esposa y trato de agradarle todo el tiempo porque la amo. Amo a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, a mis nietas. Pero esa relación de amor no puede superar al amor que yo debo dispensarle a Dios. Porque si yo amo con todo mi corazón a Dios, sabré también amar como corresponde a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Y esto lo quiero traspasar a ustedes también, querida iglesia. ¿Usted ama a su esposa, querido varón? Lo voy a preguntar de nuevo. ¿Usted ama a su esposa, querido varón? Amén, con voz de hombre. Y ahora me dirijo a las mujeres. ¿Usted ama a su esposo, querida hermana? Amén. ¿Se dieron cuenta que le pusieron más énfasis a las mujeres? Porque ellas la demuestran de una forma distinta. Y también amamos a nuestros hijos. Pero en alguna oportunidad yo he escuchado que alguna mamá o algún papá ha dicho: yo adoro por sobre todas las cosas a mi hijo, a mi hija.
Sí, tienes que amarlo, tienes que cuidarlo, pero no puede estar por sobre el amor que nosotros le dispensamos al Señor. Porque cuando nosotros aprendemos a amar a nuestro Dios, amamos correctamente a todos los que el Señor nos ha dado. Obedecemos al Señor con nuestra voluntad. Cuando nos comprometemos con Él plenamente, voluntad significa sentimientos, inteligencia. Y cuando nosotros le obedecemos con nuestra voluntad, le obedecemos plenamente. Obedecer a Dios con nuestra mente. Cuando procuramos conocerle y saber de Él a través de su palabra, para que con sus enseñanzas y valores formen la base de todo lo que pensamos y hacemos. Porque nosotros, hermanos, hacemos lo que nosotros sabemos y lo que nosotros aprendemos de la palabra del Señor. Nosotros vamos a actuar correctamente y vamos a hacer la voluntad del Señor de todo lo que aprendemos de la palabra del Señor. Por eso que es tan importante, hermanos, que cada instancia que tenemos, por ejemplo, el domingo, cuando tenemos la oportunidad de adorar y exaltar el nombre del Señor con las alabanzas, también es importante cuando dedicamos tiempo para escudriñar la palabra del Señor y aprender de ella, porque a través de la palabra del Señor somos lo que somos, hacemos lo que hacemos, porque por la palabra del Señor podemos cumplir su voluntad. Por eso que es tan importante, hermanos, que todos aquellos que son convocados e invitados para ser parte, por ejemplo, del discipulado, de la escuela bíblica Evan, cuando la tenemos cómodamente desde nuestro hogar, a través de nuestro teléfono o el computador, y nos conectamos para estudiar la palabra del Señor. Quiero decirle, querida iglesia, que no son oportunidades opcionales. Si yo quiero, aprendo. Y si no quiero, me dedico a hacer otra cosa. Hermanos, no es una opción. Es una bendición que el Señor nos da para aprender de su palabra. Así que cuando comencemos, Evan, en varias semanas más adelante, y nosotros les invitemos, es muy importante. Nosotros seremos lo que sabemos y a través de la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a tomar eso con responsabilidad. También nosotros obedecemos al Señor con nuestras finanzas. Aquí seguramente más de alguno pensará, ya el pastor se va a meter en el terreno de la ofrenda, del diezmo. Créanos, querida iglesia, que a todos nosotros, a todos los pastores, nos cuesta hablar de este tema. ¿Por qué? No porque tengamos vergüenza de hacerlo, porque hay tanto mal ejemplo, hay tanta desviación en el uso de los recursos financieros en las iglesias, que muchas veces nosotros también somos permeados y tenemos cuidado y tenemos temor de hablar de la ofrenda y del diezmo. Pero que el Señor nos dé la valentía, porque mientras nosotros les enseñamos esta palabra, usted sabrá de la palabra del Señor, pero también sabrá meterse las manos al bolsillo o calcular cuánto es lo que yo debo dedicar para el Señor. Nosotros obedecemos al Señor a través de nuestras finanzas, con nuestra ofrenda y con nuestros diezmos. Cuando nosotros somos conscientes, escuche querida iglesia, cuando nosotros somos conscientes de que todos los recursos que poseemos, ¿escucharon, hermanos? Cuando nosotros somos conscientes de que todos los recursos que poseemos, al fin y al cabo,
vienen de Dios y que nosotros somos solamente administradores de ellos. Amén. Lo puedo decir con plena libertad, querida iglesia, que a través de los años de vida que tengo en el Evangelio, cuando más he aprendido a que todo lo que yo tengo no es mío y todo es de la mano del Señor y lo pongo a disposición de la obra del Señor, el Señor lo ha multiplicado, el Señor lo ha bendecido. Así que obedecemos al Señor a través de nuestras finanzas, nuestros recursos también. Obedecemos al Señor finalmente con nuestro futuro. Cuando decidimos que servir a Dios y a la humanidad es el propósito principal de nuestras vidas. Servir. No que nos sirvan. Servir. Hay algo que nosotros, hermanos, hemos experimentado en el día de hoy. Hemos orado por el matrimonio Alejandro Cuellar y Marilyn. Sería muy cómodo que ustedes no tuvieran que salir a ninguna parte, estar en la ciudad, hacer las cosas que tienen que ver con la ciudad y las cosas que tienen que ver con la iglesia local. Pero han sentido ellos una carga para visitar la iglesia en Argentina, en Salta y sus alrededores, que son muchos. Lo conozco y son muchas las iglesias necesitadas de escuchar palabra del Señor y enseñanza del Señor. Y son agradecidos, pero tremendamente. Y ellos han decidido dedicar recursos, tiempo y seguridad para estar ahí. Pero no habrá nada que hagan ustedes en vano, porque están cumpliendo el mandato para servir al Señor. Y luego irán a otra ciudad, a otro país y en otros lugares donde el Señor también les ha llamado. Y pensando también en lo que hemos hecho con el reconocimiento y la bienvenida del pastor Ezequiel y su esposa para servir en esta iglesia. En Arica ellos estaban bien. No había nada que les obligara a salir de la ciudad. Pero ellos han querido cumplir la voluntad del Señor y salir de la zona de comodidad, no solamente para los pastores, sino que para cada uno de nosotros nos cuesta. ¿Sí o no, hermanos? Nosotros siempre queremos estar cómodos, que nadie nos moleste. Pero cuando entregamos nuestra voluntad para servir al Señor, estamos honrando su nombre. Y lo que ha sucedido hoy día, en dar la bienvenida a un matrimonio, a una familia, para que sirvan al Señor aquí, creemos que esta es una ofrenda para la obra del Señor. Ustedes se dieron cuenta que el presbiterio al pastor Ezequiel no lo consagró para cumplir una misión acá, porque el Señor ya lo llamó hace varios años atrás. ¿En qué año fuiste consagrado al ministerio pastoral? 94, o sea, hace 28 años atrás, o 29 años atrás. O sea, ¿qué? Perdón, estoy calculando para atrás. Son 31, 32 años que el Señor lo llamó y podría estar tranquilo en una ciudad. Pero después de esa cantidad de años, el Señor también lo ha llamado acá. ¿Qué decimos, hermanos, de los siervos y siervas que hemos consagrado hace algunas semanas acá para que vayan a abrir obra en Ancud?
Nosotros hoy día estamos aquí en un templo cómodo, con una temperatura cómoda, con sillas cómodas. A la tarde hay promesa de que va a llover, pero aquí llueve suave. Allá en Ancud tendrán casi permanentemente frío y lluvia. Clima bastante inhóspito, fuerte y duro. Pero el matrimonio Daniel y Tamara han consagrado su vida para ir y servir al Señor en un lugar remoto. Eso es ofrenda delante del Señor. Emanuel e Ivette, hermano, vivían aquí a media cuadra, aquí a la vuelta. Qué fácil es venir de a media cuadra y servir al Señor aquí en esta iglesia. Pero ellos han puesto su vida a disposición del Señor y hoy están a más de 100 kilómetros de aquí, en un lugar, en un villorrio donde hay casas, pero no tan tupidas como acá, y se han ido con la misión de entregar el mensaje del Evangelio en ese lugar, y el Señor les usará, porque han puesto su vida en ofrenda al Señor. También tendremos otro desafío por delante, que el Señor ha inquietado al pastor Carlos y a su esposa Gabriela para ir y abrir una obra en la comuna de Florida. ¿Ustedes creen, hermanos, que el Señor también nos dará un lugar ahí? Amén. No lo vemos, pero lo creemos, porque del Señor son todas las cosas y el Señor cumplirá su propósito a través de los servidores que se ponen a disposición del Señor. Luego, el Señor en esta palabra de Efesios nos enseña que hemos sido creados con un propósito y con un destino. Un propósito y un destino. Luego vamos a Efesios capítulo 3 y el verso 8. El apóstol Pablo declara lo siguiente: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de qué? Hermanos, ¿por medio de qué? Por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo de Cristo Jesús nuestro Señor, en el cual tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Hermanos, nosotros hemos sido constituidos como iglesia para que recibamos bendición, para que estemos seguros en Él, pero el Señor nos ha llamado con el propósito de dar a conocer la sabiduría y la bendición inescrutable a toda la humanidad. El Señor nos ha llamado para que demos a conocer el Evangelio de Jesucristo a toda la humanidad. Sí, yo sé que cuesta creerlo, porque estamos acostumbrados a movernos en el círculo pequeño de nuestra área, pero el Señor nos ha llamado para que llevemos el Evangelio a todos aquellos
que aún no conocen al Señor. Mire, quiero pedirle, hermano, quiero pedirle algo. Concéntrese ahora, por favor, en algunos segundos. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Concéntrese en algún segundo en pensar en alguna persona que tú conoces, que está cerca tuyo, pero que no conoce al Señor. Esa persona que tú estás pensando ahora, el Señor te quiere usar para llevarle el Evangelio de Jesucristo y esa persona experimente salvación. Amén. Creo que cada uno de nosotros podemos hacernos responsables de a quienes nos ha puesto al lado. Que el Señor nos ayude a cumplir ese propósito. Pasamos ahora al capítulo 3 de Efesios y el verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Aleluya! Nada menos, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él, aleluya, a Él sea la gloria. ¿En dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué he puesto énfasis en esta alabanza y en esta gloria al Señor? Porque humanamente a nosotros se nos podría venir el pensamiento y la idea de que nosotros somos una iglesia buena, una iglesia perfecta, una iglesia que hace todo bien. Pero todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hagamos no es para gloria nuestra. Amén. No es para honra nuestra. Todo es para la gloria de Dios, para que Él sea conocido, Él sea exaltado y Él sea reconocido en todo rincón, en todo lugar. Pero la bendición del Señor no para ahí. Hay algo que el Señor tiene preparado para la iglesia. Capítulo 4 y verso 8 de Efesios. Aquí el apóstol Pablo hace mención del Salmo 68 y el verso 18 diciendo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando dice hombre, a la humanidad. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo
todo. Amén, hasta ahí, hasta ahí. Yo sé que hay una teología que niega que el Señor Jesucristo bajó a las profundidades de la tierra. Dicen que eso es simbólico, dicen que eso es metafórico y que no tiene interpretación literal. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos, cuando el Señor Jesucristo entregó su espíritu ahí en la cruz del Calvario? ¿Qué consecuencias hubieron? Dígamelo ustedes, porque ¿cómo se la voy a decir todo yo? ¿Qué pasó cuando el Señor Jesucristo entregó su espíritu y murió? Dice que el cielo se oscureció, las rocas, ¿qué más? Y la tierra, dice que produjo un gran movimiento, y nosotros sabemos de aquello. Hermanos, no puede ser, es imposible que no pasara nada cuando el Señor Jesucristo entregó su espíritu. Dice la palabra del Señor que Él bajó a las profundidades para tomar dominio también de la muerte, porque la muerte no lo pudo retener, no lo pudo encarcelar, no lo pudo encerrar. El Señor Jesucristo bajó a las profundidades y al tercer día resucitó, aleluya, y se levantó con cuerpo y enteramente transformado para la gloria de Dios y para bendición nuestra también. Nosotros, hermanos, creemos en un Dios, en un Jesucristo victorioso. Aleluya. Alabado sea el Señor. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos nada que hacer aquí. Sería una reunión, una ceremonia de buenas intenciones solamente, pero Jesucristo vive. Aleluya, y Él vive para siempre. Y mire lo que dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aquí viene una palabra que yo la encuentro extraordinaria. Mira el regalo que el Señor tiene para la iglesia. Verso 11. Y Él mismo, ¿cuál? Él mismo que descendió a las profundidades de la tierra y se levantó y traspasó los cielos. Dice, y Él mismo Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué regalo más grande el Señor tiene para su iglesia? Y no significa que estos ministerios tienen un grado jerárquico o un grado honorífico. Son ministerios, porque ministerio significa servir. Son ministerios que están puestos en la iglesia para servir. Amén. Así que cuando nosotros estamos aquí en la iglesia, hermanos, para poder guiar a la iglesia como pastores, como evangelistas, y por qué no también como profetas en algunas oportunidades, y en otras oportunidades el Señor ha entregado ministerios de maestros en la iglesia. No sé si a ustedes les pasa, hermanos, cuando escuchamos a uno de los pastores o alguna de las hermanas, hermanos que comparten la palabra del Señor y aquí la expresan a través de estos sistemas de comunicación, y nosotros sentimos, hermanos, en todo nuestro ser que esa es palabra del Señor.
Pero esa es palabra enseñada de parte del Señor, porque el Señor ha dado ministerios en esta iglesia. Yo doy gracias al Señor por los ministerios que el Señor ha dado. Que el Señor nos ayude a cuidarlos, mantenerlos, multiplicarlos y bendecirlos para la obra del Señor. Finalmente, tenemos que decir que todo esto tiene un propósito, hermanos. El verso 12. Voy a leer el 11 una vez más. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si lo pudiéramos parafrasear, podemos decirlo también, para la realización del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya, espero que esto no les moleste, hermano, esta palabra, pero está escrito aquí. Así que esto no es una enseñanza mía, es palabra del Señor. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, no tenemos derecho a volver a ser niños espirituales. El Señor nos demanda que seamos hombres y mujeres maduros en la palabra del Señor. Amén. Para servir al Señor y para servir a otros. Llegarán más niños en la fe. Llegarán personas que van a nacer de nuevo en la fe. Esos son los niños espirituales. Pero nosotros estamos designados a servirles a ellos, a llevarlos, a encaminarlos en la palabra del Señor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia, querida hermano, hermana, la iglesia debe estar unida en el Señor. Amén. Debe estar unida en el Señor. Una iglesia con propósito, fortalecidos, arraigados para su gloria, crecer para su gloria, para que ya no seamos niños fluctuantes, que por algún golpe, algún viento, nos vamos a otras enseñanzas. Que el Señor nos ayude a estar firmes. Nos ponemos en pie, querida iglesia. Unidos en Cristo. Y les voy a pedir un ejercicio. Ofrézcale el brazo al que está al lado suyo, el brazo así. Y usted cruce eso, el brazo ahí. Eso, el brazo firme. Y venga, esposita mía, venga para acá. Usted está solita. Venga. El brazo, el que está al lado. Así, apretadito, así no suave. Apretadito. Hermanos, unidos en el Señor, para su gloria. Amado Padre, estamos ante tu presencia, reconociendo, Señor, que éramos tan pequeños, pero tú nos miraste desde antes la fundación del mundo. Nos escogiste para salvación, nos amaste, nos cuidaste, nos has dado sustento, nos has protegido.
Pero entendemos por tu palabra en esta mañana que todo esto es para servirte. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra y que muchos que no te conocen te puedan conocer a través de nuestro mensaje. Señor, tú eres digno de recibir toda la honra, toda la gloria a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abracito al hermano.